Tengo una mancha de grasa en el visor que no puedo limpiar. No, no es grasa. Es un rastro de mi propia piel, pegada al cristal por el sudor y el miedo. ¿O fue al revés? Quizá el cristal está intentando devorar mi rostro. Aquí arriba, en la cara oculta, la lógica se deshace como papel mojado. La gente tiene una idea romántica de la NASA. Creen en el brillo del aluminio y en héroes con mandíbulas cuadradas. Mentiras. Todo es un apéndice del ejército. Me enviaron aquí porque era basura reciclable. No tenía familia, ni perfil público, ni un perro que ladrara al viento esperando mi regreso. Mi expediente era una mancha de tinta. Suspendí los exámenes de vuelo 10 veces. Pero me eligieron. ¿Saben por qué? Porque mi perfil psicológico decía que yo era un maestro de la soledad, que podía pudrirme en un armario de escobas durante meses y no perder la razón. «Vamos a averiguarlo», dijo el general. Ese fue mi entrenamiento. Vamos a ver cuánto tarda un hombre en romperse si lo lanzamos al pozo más profundo del sistema solar. Me metieron en un compartimento secreto de un vuelo supuestamente no tripulado. Fui polizón en mi propia especie. El hábitat era una burbuja blanca inflable, un tumor de nylon en medio de un océano de regolito gris. Al principio el aislamiento no fue el problema, fue la falta de color. ¿Alguna vez han pasado meses viendo solo blanco, negro y un azul marino tan oscuro que parece luto? Mi cerebro empezó a gritar. Deseaba el verde de un parque, el marrón de la tierra podrida, cualquier cosa que no fuera ese gris mineral que se te mete en los pulmones. Llegué a diseccionar mis paquetes de comida solo para ver el naranja artificial de las zanahorias deshidratadas. Era mi droga. Mi único anclaje era un libro de cubierta roja brillante que colgué en la pared como si fuera un altar. Lo miraba durante horas, rezaba a ese color. Control de misión me hablaba con esa voz procesada, distante. Sentía sus ojos sobre mí a través de las cámaras, como científicos observando a una rata que empieza a morderse la cola. Me enviaron a un cráter cercano. Muestras de impacto, dijeron. Relevancia científica, dijeron. Caminé sobre ese océano de cristal arenoso, sintiendo cada gramo de mi propio peso. El traje era una tumba de lona. Me detuve frente a una hendidura. No estaba en los mapas. Era una zanja de 10 metros, un tajo en la carne de la luna que los satélites habían ignorado por pura arrogancia. Y allí, en el fondo, donde la luz del sol no ha tocado el suelo en milenios, había una puerta. No era una cueva. Tenía la curvatura de una iglesia antigua, una elegancia geométrica que me hizo pensar en mármol y en pecados olvidados. ¿Control de misión?, susurré, y mi voz sonó como si tuviera arena en la garganta. He encontrado una puerta. El silencio que siguió fue más frío que el vacío exterior. Cuando respondieron, su voz era lenta, paternal, la voz que usas con alguien que tiene un arma en la mano y una lágrima en el ojo. Teniente Gans, regrese al módulo. Estamos preparando personal de apoyo. Un terapeuta está en línea. No necesito un puto terapeuta, rugí. Me estaban tratando como a un loco para justificar lo que vendría después. O quizás ya lo sabían. Quizás el apoyo no era para mí, sino para lo que estaba al otro lado. Bajé por el borde del cráter. Mis pies tropezaban. El sistema de soporte vital zumbaba en mi oído como un mosquito eléctrico. Crucé el umbral. En ese instante, la radio murió. Un silencio absoluto, denso como el plomo, me envolvió. Miré hacia atrás. La abertura brillaba como un portal a un mundo que ya no me pertenecía. Delante, la oscuridad me prometía algo que el gris de la superficie no tenía. Me adentré. Las paredes se volvieron suaves, pulidas. No era piedra, era algo que parecía recordar haber sido piedra. Y entonces llegué a la caverna. Mi linterna iluminó el centro de la sala y mi corazón, ese músculo cobarde, dio un vuelco que me dejó sin aire. Eran 4 pilares rodeando una piscina.
una bañera romana en la luna. Pero no había agua. Estaba llena de un líquido rojo, un rojo tan intenso que dolía. Era espeso, como cera derretida, pero ondulaba sin viento. Al acercarme, vi las venas, una red de filamentos dorados que destellaban bajo la superficie como relámpagos atrapados en ámbar. Había una membrana sobre el líquido, una piel amarilla, translúcida, que parecía respirar. Toqué uno de los pilares. No estaba frío. Tenía la textura de la arena mojada. Mi dedo dejó una hendidura, como si estuviera tocando un castillo de arena construido por un dios ciego. ¿Quién te hizo?, pregunté al vacío. Una burbuja subió desde el fondo de la piscina. Se infló lentamente. Un globo de sangre que reflejaba mi casco dorado. Retrocedí. El pánico, ese viejo amigo, me agarró de las tripas. Tropecé con mis propios pies de plomo. Al caer, lo vi. Una lengua gigante. Una masa de carne líquida y roja saltó por encima del borde y golpeó el suelo con un sonido húmedo. Un sloop que todavía escucho en mis sueños. Corrí, o lo intenté, arrastrándome, golpeando el traje contra las paredes, jadeando un aire que sabía a ozono y a vómito. Cuando la radio volvió a la vida, el cuartel general estaba gritando: «¡Mande las fotos, Gans! ¡Mande las lecturas!». No preguntaron si estaba bien. Querían el tesoro, querían una parte de ese líquido. Querían que yo, el mono de laboratorio que suspendió 10 veces, hiciera de interfaz con una pesadilla biológica. «No voy a volver ahí», dije mientras me encerraba en el hábitat. «Hay algo vivo, hay algo que quiere salir». Pero ya era tarde. El aislamiento no me había roto, el color lo había hecho. No he dormido, no puedo. Cada vez que cierro los ojos veo las venas doradas de la piscina latiendo al ritmo de mi propio pulso. He pasado 3 días sentado frente a la esclusa, con el brazo de mi traje todavía manchado de ese polvo lunar que parece carne desintegrada. Desde la Tierra, los científicos me bombardean con órdenes, quieren muestras, dicen que el análisis espectral de las fotos que envié, fotos que yo no recuerdo haber tomado, pero que están ahí, nítidas, acusadoras, muestra una firma orgánica que desafía la física. Me amenazan con un consejo de guerra, me dicen que soy propiedad del gobierno. «Vayan ustedes», les grito a la consola, «vengan a buscar su mermelada de Dios». Al cuarto día, el hambre y la orden directa de un coronel me obligaron a salir. Tenía que recoger equipo de la caverna, o al menos eso me dije para no admitir que el rojo me estaba llamando. Pero no llegué a la Sancha. Al abrir la esclusa, el mundo había cambiado. Frente a mi puerta, marcando el regolito gris, había huellas. Huellas de pies humanos, descalzos. Eran de un rojo pegajoso, como si alguien hubiera caminado sobre pintura fresca y luego hubiera decidido dar un paseo por la superficie lunar. No venían de ninguna parte. Empezaban justo ahí, en mi umbral, como si la cosa hubiera estado esperando a que yo me despertara. No iban hacia la caverna, iban en dirección opuesta, hacia unas ruinas que no estaban allí el día anterior. Seguí el rastro. No fue por deber, fue porque el rojo sobre el gris era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Era un contraste obsceno, una herida en la realidad. Caminé kilómetros. El oxígeno bajaba, el sudor me escocía en los ojos, pero las huellas me guiaban. Quienquiera que fuera, no caminaba como un astronauta. Las zancadas eran largas, juguetonas. Casi parecía que hubiera estado bailando bajo la baja gravedad. Llegué a un claro. Allí, bajo un techo de columnas de polvo que desafiaban la gravedad, había otra piscina, más grande, más antigua, y en el borde, sentada con las piernas sumergidas en el fluido carmesí, estaba ella. No llevaba traje. No tenía piel, no en el sentido humano. Su cuerpo era una escultura de ese líquido rojo, una mujer hecha de venas y voluntad. Su túnica parecía fluir desde su propio pecho. Al verme, sonrió. Sus dientes eran pequeños cristales de rubí. «¡Qué gracioso eres!», dijo. Su voz no vino por la radio. Retumbó directamente dentro de mi casco, vibrando en mis huesos. ¿Qué es usted?», balbucié. El terror era tan absoluto
que se volvió una forma de adoración. Un Dios, respondió, y por primera vez en mi vida no dudé de una palabra. Me pidió que me sentara a su lado. Me palmeó el suelo con una mano que dejaba gotas de fuego líquido en el polvo. Sacudí mi enorme casco dorado, ese estúpido acuario de metal en el que me escondía. Ella se acercó con una rapidez que mi ojo no pudo procesar. Tocó mi bota. «Quiero jugar», susurró. «¿A qué?» «Quiero hacerte un jardín». En ese momento, las ruinas a su alrededor se desintegraron. No se cayeron, simplemente dejaron de existir, volviendo a ser polvo lunar en un segundo. Ella se estiró. Sus brazos se alargaron como tentáculos de melaza roja. Su carne empezó a cubrir mi visor. El mundo se volvió escarlata. «¡No!», grité, golpeando el cristal. «Eres mucho más excitante que esta prisión». Su voz era una caricia eléctrica en mis nervios. «Siento la electricidad de tu sistema, la tensión de tus fibras, el patrón de tus huesos. Mi exilio ha terminado. Voy a sembrarte en tu mundo». Caí de espaldas, intentando zafarme de su toque. Ella se reía. Era una risa que sonaba a sangre corriendo por un desagüe. Me arrastré, tropecé, corrí como un animal herido hacia mi hábitat. Miré hacia atrás una última vez y ella ya no estaba. Ni la piscina, ni las huellas. Solo el vacío negro y el sol blanco, como una pelota de golf blanqueada en un cielo muerto. No recuerdo el camino de vuelta, solo la sensación de que alguien me observaba desde el interior de mi propio traje. Cuando llegué al hábitat, la esclusa estaba abierta de par en par. La radio, que había estado en silencio, escupió un estático violento. No había nadie al otro lado, nadie en Houston, nadie en Nevada. Entré y me desplomé en el suelo. Fue entonces cuando vi las marcas, huellas rojas en las paredes de mi cocina, en mis suministros de comida, en mi cama. Estaban por todas partes. No eran solo manchas, eran interfaces. Y entonces mi radio se activó. Una voz humana, quebrada por el pánico, me dio la orden de evacuación inmediata. «Teniente Gans, inicie secuencia. Tiene que salir de ahí. Algo ha pasado en el centro de mando. Dios mío, todos están». La transmisión se cortó. Miré por la ventana del hábitat. Allí, de pie en el vacío sin aire, estaba la mujer roja. Me sonreía a través del cristal, mostrando sus dientes de líquido cereza. «¿A qué esperas?», dijo señalando hacia la tierra, que colgaba en el cielo como una joya azul esperando ser reclamada. «Es hora de partir. Tenemos mucho que plantar». Pasaron 10 minutos. No puedo mover las manos. El zumbido del soporte vital es lo único que me impide desaparecer. Pero ella está aquí, sentada en mi hombro, y pesa más que toda la luna. No recuerdo el ascenso, solo fragmentos. El rugido del motor del módulo de aterrizaje no era un sonido mecánico, era el grito de un animal metálico siendo destripado. Ella estaba allí, conmigo. No ocupaba un asiento, ocupaba el espacio entre mis pensamientos. La vi, pequeña como una chispa de sangre, sentada sobre las pantallas de cristal líquido que parpadeaban con errores de sistema. «¡Qué lista eres!», me dijo, y su voz era una caricia que me quemaba la nuca. Me sentía como un traidor, pero un traidor con una misión sagrada. Al mirar por la escotilla, vi la tierra. Ya no era ese hogar azul y lejano por el que suspiraba al principio del mes. Era un banquete. Ella se maravillaba de la electricidad de mi sistema nervioso y de la tensión de mis fibras. Me di cuenta de que mi cuerpo no era más que un caballo de Troya hecho de carne y hueso. «Te contaminé en cuanto te quitaste el traje», susurró, y recordé aquella burbuja roja en la piscina, aquel momento en que el miedo me hizo vulnerable. Al llegar al orbitador, el silencio era absoluto. No había voces de Houston, no había protocolos.
solo el rastro de su paso. Más tarde me enteré de que mientras ella jugaba con mis botas en la luna, su voz había viajado a través de mi radio hasta el centro de comunicaciones en la Tierra. No necesitó un ejército, solo necesitó que 4 hombres la escucharan. Un coronel, 2 especialistas y un científico se quitaron la vida en cuanto ella terminó de hablar. No fue un suicidio, fue una limpieza de terreno para su llegada. Ahora estoy de vuelta. Mi apartamento huele a ozono y a algo dulce, como fruta podrida. No puedo levantarme de esta silla. Su mano, una masa roja y resbaladiza que parece fundirse con mi hombro, me mantiene anclado. Siento cómo sus dedos se hunden, no en mi ropa, sino a través de los poros, buscando mi columna vertebral. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto?, le pregunto a la pared. Un par de siglos como mucho, responde ella, y siento su risa vibrar en mis propios pulmones. Me ha obligado a invitar a gente, mis antiguos amigos de la NASA, vecinos, repartidores, vienen buscando al héroe que volvió del silencio y encuentran a un hombre que no parpadea. No escucho sus gritos cuando entran en la cocina. No escucho nada porque ella filtra mi realidad. Solo sé que cuando salen, ya no caminan igual. Tienen ese mismo brillo carmesí bajo las uñas. La televisión muestra a políticos hablando de recortar presupuestos espaciales y de centrarse en la Tierra. Ella sonríe. Es su mayor broma. Convencernos de que no debemos volver allí para que nadie vea que su prisión está vacía. Él no es de los míos, dice ella, señalando al político en la pantalla. Solo es un hombre sensato. ¿Por qué jugar en la luna? ¡Qué desperdicio! Ella no es una invasora. Es una jardinera que ha recuperado su tierra después de un largo exilio. ¿Y yo? Yo soy el primer brote. He atraído a docenas de personas a mi casa. He sido el puente. Siento una punzada de vergüenza, una chispa de mi antigua humanidad, pero se apaga rápidamente bajo el peso de su mano. Alguien llama a la puerta. Es el tercer invitado de hoy. Siento cómo la mano en mi hombro se tensa, entusiasmada. Mis cuerdas vocales se mueven sin que yo lo decida. Mi cara se estira en una sonrisa que me rompe la piel de las comisuras. «Adelante», digo, y mi voz suena como el roce de la seda sobre una tumba. «La cena está servida». Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.